Reciban un cordial saludo. Bienvenidos al curso de cálculo. Hoy veremos gráfica, dominio y rango de una función cuadrática. Así que ¡vamos a ello! Como primer ejemplo de este tema tenemos esta función cuadrática, la cual se acopla con el siguiente modelo. F de x igual a x al cuadrado más bx más c, siendo a, b y c números pertenecientes al conjunto de los números reales. El conjunto de los números reales se simboliza mediante este símbolo, un tipo de R con un doble palito. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder construir la gráfica de esta función cuadrática? Que es lo que primero vamos a encontrar. Muy bien, lo que vamos a hacer es extraer datos del polinomio que me están dando como función, ¿sí? Vamos a extraer los datos para poder construir la gráfica de esta función. ¿Y a qué me refiero con extraer datos? Me refiero a extraer puntos, ¿sí? Puntos de la gráfica y también características que va a tener la gráfica. Entonces, conclusión, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es extraer de este polinomio que tenemos acá, que nos dan como función cuadrática, puntos y características que competen a la gráfica, ¿sí? Entonces vamos a encontrar con ayuda de esto puntos y características de la gráfica. Bien, entonces vamos a determinar esos puntos y características de la gráfica con ayuda del polinomio que nos dan como función cuadrática. Bien, necesito hablarles sobre algo. Siempre el gráfico de una función cuadrática va a ser del modo siguiente. Va a ser una parábola que va a abrir o hacia arriba o hacia abajo. O con otras palabras, va a tener concavidad positiva o concavidad negativa. Entonces, resumen, una función cuadrática siempre va a tener como gráfico una parábola que puede tener concavidad positiva o negativa. Bien, y acá vamos a encontrar la primera característica, que es la concavidad, ¿sí? ¿Hacia dónde va a abrir la parábola? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Quién nos dice hacia dónde va a abrir la parábola? El número que está acompañando a la x al cuadrado, ¿sí? A nos va a determinar eso. En este polinomio, ¿quién sería A? Sería el número 2. Bien. Si A es mayor a 0, vamos a tener que la gráfica va a abrir hacia arriba o va a tener concavidad positiva. Entonces, el número que debe acompañar a la x al cuadrado debe ser positivo para que nosotros digamos que va a abrir hacia la parte de arriba. Bien, y ahora si A es menor a 0, es decir, si el número que está acompañando a la x al cuadrado tiene signo negativo, ¿sí? Acá con signo positivo, acá con signo negativo, el gráfico de este, que es una parábola, va a tener concavidad negativa, es decir, que va a abrir hacia abajo. Esto sí, A, es decir, el número que está acompañando a x al cuadrado es negativo. Si es positivo, va a tener concavidad positiva, es decir, que va a abrir hacia arriba. Bien, entonces ya determinamos una característica. Entonces, como acá tenemos que el número que está acompañando a x al cuadrado está positivo, entonces ya sabemos que va a ser un gráfico de este tipo. Una parábola que va a abrir hacia arriba, es decir, una parábola que va a tener concavidad positiva. Muy bien. Entonces acá voy a ir escribiendo los datos que hasta el momento tenemos. Entonces acá tenemos que esta parábola va a abrir hacia arriba. Podemos acá, bueno, acá yo les hice el dibujo pero no se alcanza a ver muy bien, pero bueno, esto es una parábola que va a abrir hacia arriba. Entonces acá voy a colocar el dibujito por acá de una parábola que va a tener concavidad positiva. Bien, ya determinamos una característica con ayuda del polinomio que nos da como función cuadrática. Ahora lo que vamos a hacer es determinar un punto de esta gráfica, ¿sí?
de esa parábola que tenemos acá, que ya sabemos que va a dar gráfico de esta función que tenemos acá escrita pues algebraicamente. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar un punto perteneciente a esa gráfica, ¿sí? ¿Cuál es ese punto? Vamos a encontrar el punto de intersección de la gráfica con el eje Y, ¿sí? Es decir, acá por ejemplo tenemos un plano X y Y. Digamos que por acá va a pasar la gráfica, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el punto del que les estoy hablando? De este. Vamos a encontrar el punto donde la gráfica va a chocar con el eje Y, ¿sí? Entonces vamos a encontrar tal punto. Bien, ¿y cómo se determina tal punto? Muy fácil. Ese punto nos va a determinar el término independiente. Entonces, ¿por dónde va a chocar la gráfica o en qué punto, ¿sí?, del eje Y? Muy fácil. En el punto que está situado en 6, ¿sí? Entonces, en Y igual a 6 va a cortar nuestra gráfica. Entonces acá voy a colocar esto, Y igual a 6. Y seguimos. Ahora lo que vamos a encontrar es el vértice de la parábola. ¿Y cuál es el vértice? El punto más bajo de la parábola, o en este caso el punto más alto. Bien, en este caso pues sería el punto más bajo. Vamos a determinar ese punto mediante la siguiente fórmula. Entonces recordemos que el vértice va a tener coordenadas en X y en Y. Generalmente le colocan que X va a ser H y que en Y va a ser K, ¿sí? Pero pues hace referencia a que va a tener el vértice puntos en X y en Y, solo que lo representan mediante H y K, no mediante X y Y. Esto lo representan así porque siempre cuando hablamos de cónicas estamos hablando de centro vértice que tiene centro vértice HK, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos a encontrar el vértice? Lo vamos a encontrar mediante la siguiente fórmula. Tenemos que esto va a ser igual a vértice H, la vamos a poder encontrar mediante la siguiente fórmula, menos B sobre 2A. Y K la vamos a encontrar mediante la siguiente, mediante la siguiente formulita, F de menos B sobre 2A. ¿Qué es lo que quiere decir F de menos B de 2A? Quiere decir que nos da la función cuando reemplazamos el valor que hemos obtenido como H, ¿sí? Acá cerramos y de esa manera podemos encontrar H y K y por consiguiente el vértice. Entonces voy a dejar ahí la formulita porque nos falta, ya llevamos una característica y un punto de la parábola que nos va a dar como gráfico. Ahora pues vamos a encontrar el vértice. Entonces recordemos quién es A, B y C en el polinomio que tenemos como función cuadrática. Este va a ser A, el número que va a acompañar a la incógnita al cuadrado, el número que va a acompañar a la incógnita al exponente 1 va a ser B, y el término independiente siempre se va a denominar C. Bien, entonces vamos acá a reemplazar. Vamos a encontrar primero H, ¿sí? Este es H. Entonces cojo esta formulita y la traigo para acá. Vamos a reemplazar entonces. Menos B sobre 2A. Entonces, ¿quién es B en este polinomio? 8. Entonces sería menos 8 sobre 2 por A. ¿Quién es A? 2. Muy bien. Siempre los cogemos con todo el signo. Acá cogí el signo positivo y acá también positivo. Solo que acá pues quedaría como menos 8, pero ya sabemos que el negativo por el positivo va a dar negativo. Menos 8 dividido entre 2 por 2.
resolvemos las operaciones que están en el denominador. Me quedaría en el numerador menos 8 sobre 2 por 2, 4. Resolvemos esta división. Primeros signos, menos por más, menos 8 dividido entre 4, 2. Bien, ya hemos encontrado la primera coordenada, ¿sí? H del vértice, que es menos 2. Entonces acá voy escribiendo el resumen. Acá, vértice va a tener como coordenada H menos 2, coma. Ahora vamos a encontrar K. ¿Cómo la vamos a encontrar? ¿Cómo la vamos a encontrar? Reemplazando en la función x por el valor que encontramos para h. Entonces acá me quedaría f de, podemos escribirlo como menos b sobre 2a, pero como ya escribimos, pues bien, entonces acá escribimos f de el valor que acabamos de encontrar para h, que fue menos 2. Bien, entonces borro esto porque ya lo copié acá. Y pues vamos, como les mencionaba, a reemplazar las x por el valor de menos 2. Me quedaría, acá les doy un consejo. Vamos a colocar por las x paréntesis para evitar que nos equivoquemos. Entonces acá me quedaría 2 paréntesis al cuadrado más 8 paréntesis más 6, ¿sí? Entonces reemplacé las x por los paréntesis pues para colocar ahí el valor que teníamos que reemplazar por las x, que era menos 2. Colocamos menos 2, menos 2. Realizamos operaciones. Para ello voy a borrar aquí, esto ya no lo necesitamos, ya aplicamos cada una de las fórmulas. Entonces esto lo voy a borrar pues para hacer las operaciones que tenemos a este costado del igual. Bien, entonces acá, continuación, por acá arribita, ¿sí? Entonces me quedaría f de menos 2 igual a, resolvemos primero el cuadrado, después multiplicaciones, sumas y restas al final, jerarquía de operaciones. Entonces vamos a resolver primero esto, después de haber resuelto eso, multiplicamos, ¿sí? Que sería esto, acá me va a dar una multiplicación, acá también, finalmente, sumas y restas. Muy bien, entonces vamos a hacer esas operaciones. Primero la potencia, entonces me quedaría menos 2 al cuadrado, es 4 positivo. ¿Por qué? Porque tenemos que multiplicar menos 2 por menos 2. Esto es una propiedad de la potenciación, tenemos una base negativa al cuadrado, ¿sí? A un exponente par. El resultado en signo siempre me da el positivo y de lo que de elevar el 2, ¿sí? O la base que tengamos elevada a ese número, ¿sí? Sin el signo, y pues lo elevamos a ese número. En este caso pues me quedaría más, porque ya les dije esa propiedad, 2 al cuadrado, 4, ¿sí? O también se puede hacer del siguiente modo. Acá me está diciendo, multiplique esta base menos 2 por sí misma 2 veces. Entonces eso es lo que hacemos. Eso es colocando o sí, poniendo en práctica el concepto de potenciación, ¿sí? Entonces acá me quedaría menos por menos signos más. Entonces acá me quedaría menos por menos más, ¿sí? Y 2 por 2, 4. Entonces cualquiera de los dos modos pues nos puede servir. Acá les dejo la tarjetica por acá para que ustedes le echen un repaso a lo que es potenciación. Es muy importante para los temas que se van a ver en las distintas ramas de las matemáticas. Bien, entonces esto nos da como resultado 4 positivo. Entonces acá me quedó 2 por 4. Borro esto. Más 8 por menos 2. O sea, acá me puede haber saltado el paso de hacer las multiplicaciones, pero no nos vamos a saltar ningún paso hasta el momento. Más 6. Entonces, como les mencionaba, ahora vamos a realizar, voy a borrar esto, las multiplicaciones. ¿Cuáles son las que tenemos en este caso? 2 por 4, 8 por menos 2. Realizamos las multiplicaciones teniendo en cuenta la ley de los signos. Más por más, 2 por 4, 8. Ahora, más por menos, 8 por 2, 16, más 6. Muy bien, ahora sí, sumas y restas. Acá pues voy a operar primero estos dos.
¿sí? Aunque se pudo este y este, me da como resultado menos 8, no hay ningún problema. Recordemos que nosotros podemos hacer eso, ¿no? Operar. Podemos operar primero esto, después esto, y después operarlo con el número que teníamos faltante. Entonces acá me quedaría menos 16 más 6 menos 10, acá coloco 8 menos 10, 8 menos 10, me quedaría menos 2, ¿sí? Bien, entonces ya tenemos la coordenada K. Bien, entonces seguimos. ¿Qué más podemos extraer del polinomio que nos dan como función cuadrática? Bien, entonces ya llevamos tres datos. Llevamos la concavidad, va a ser positiva. Acá tenemos que el punto de corte en el eje Y va a ser en 6. Y acá tenemos el valor, las coordenadas correspondientes al vértice. Bien, que es este punto que les marqué acá, el punto más bajo en este caso. Muy bien, ahora lo que vamos a encontrar son los cortes de la gráfica en el eje X. Bien, y para ello pues tenemos que cambiar este f de x que tenemos acá por un 0. Entonces acá por un 0. Bien, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y por qué por 0? ¿Por qué no se puede por 1? ¿Por qué hacemos ese cambio? Fácil, tenemos acá nuestro plano cartesiano, acá tenemos y o f de x, da lo mismo x. Bien, como vamos a encontrar los puntos de corte, ¿sí?, de la parábola con el eje x, siempre estos puntos que están acá van a tener como coordenada y 0, ¿sí? Recordemos, por ejemplo, si tenemos un punto acá, digamos que acá está el 1, ¿sí?, y tenemos ahí un punto, la coordenada de ese punto, primero los x, después la y, o abscisas y después las ordenadas, me quedaría acá 1, ¿sí?, coma 0, ¿sí?, porque en y tenemos 0, ¿sí? Eso es lo que hacemos. Entonces por eso es que colocamos acá 0, porque sabemos que como vamos a encontrar puntos que están en el eje X, ¿sí?, están acá, pues ya sabemos que en coordenada Y o en la coordenada de la ordenada vamos a tener el 0. Bien, entonces por eso. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer pues es colocar esto acá mismo pues para enseñarles algo. Entonces acá voy a colocar 0 igual a 2x al cuadrado más 8x más 6. Bien, este 0 que está acá, 0 igual a esto, pues es lo mismo que escribir esto igual a 0, ¿sí? No hay ningún problema, podemos cambiarlo de posición. Bien, acá podemos apreciar una ecuación cuadrática. ¿Cómo vamos a resolver esa ecuación cuadrática? Pues de una forma muy sencilla. Lo que vamos a hacer primero es factorizar, si se puede, o podríamos hacerlo por la fórmula general, ¿sí? Vamos a factorizar. Entonces acá veo que podemos sacar, bueno, primero voy a dividir todo, ¿sí?, por el número 2. ¿Por qué? Porque veo que los números que están acompañando a las incógnitas, o en este caso el número que está como término independiente, son divisibles entre 2. Entonces eso es lo que hago, ¿sí? Pero recordemos que se debe dividir a todo, inclusive el 0, ¿sí?, a todos los términos que están en la ecuación, para que de esa forma se mantenga la igualdad. Acá el 2 y el 2 simplificamos, se les puede sacar mitad o se puede cancelar. Acá mitad, mitad 1, mitad 4. Ahora acá mitad 1, mitad 3 o 6 dividido entre 2, 3, cualquiera de las dos, acá lo mismo. Acá entonces me quedó como ecuación x al cuadrado más 4x más 3 igual a 0, ¿sí? Entonces ya me quedó sin este número y se ve más bonita. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es intentar factorizar esta expresión. Bien, pues para encontrar los puntos de corte en el eje de las abscisas, o en el eje de las x también se les llama abscisas, ¿vale? Entonces, factorizamos. Esta factorización es por trinomio cuadrado de la forma x al cuadrado. X al cuadrado
más bx más c. Bueno, generalmente también hay algunos profes que los colocan del siguiente modo: x a la 2n más bx a la n más c. ¿Sí? Lo importante es que una de las dos incógnitas presentes, ¿sí?, tenga exponente doble del exponente que tiene la otra incógnita. Bien, entonces este es el caso de factorización que tenemos presente. Entonces factorizamos por tal caso. Para ello abrimos dos paréntesis. Al inicio de los dos paréntesis vamos a colocar la raíz cuadrada del término que tiene el máximo exponente. Entonces acá me quedaría que la raíz se va a cancelar con el cuadrado. Entonces acá me quedaría x y acá también x. Bien, como signo que va a ir en el primer paréntesis, acá en la mitad va a ser este mismo signo. Más. Bueno, acá me quedó muy feo, perdónenme. Acá, más. Muy bien. Ahora, como signo que va a ir presente en el segundo paréntesis, acá en la mitad, va a ir lo que nos dé como producto de estos dos signos. Realizamos la multiplicación. Más por más, más. Entonces acá tenemos más. Bien, ahora, viendo estos dos signos, necesitamos buscar dos números que sumados, ¿sí?, porque más por más, más, ¿sí?, más por más, que sumados me den el término que está acá, ¿sí?, y que multiplicados me den 3. Entonces buscamos esos números. Ya encontrados, que es 3 por 1. 3 por 1 me da 3 y 3 más 1 es equivalente a 4. Vamos a colocar estos números al final de los dos paréntesis. Bueno, yo lo voy a colocar así. Así se puede, porque tenemos que esos van a ser los números. ¿Yo podría hacerlo así? No. Siempre tenemos que colocar en el primer paréntesis el número más grande de esa multiplicación. Entonces acá el número más grande de la multiplicación sería el 3. Entonces ese va a ir al comienzo, perdón, en el primer paréntesis, como final del primer paréntesis. 3 y acá el 1. Muy bien. Quitamos esto. Y esto estaba igualado a 0. ¿Qué es factorizar? Factorizar es escribir una expresión que no estaba escrita en factores a factores, ¿sí? Muy bien. Ya teniendo la expresión factorizada, lo que vamos a hacer es igualar tanto este factor como este a 0. Bien. Entonces, acá me quedaría. Voy a escribirlo por acá porque acá no alcanza a aparecer. Entonces lo voy a escribir por acá. ¿Bien? Continuación. Entonces, igualamos este factor a 0. Me quedaría x más 3 igual a 0. Y despejamos la x, es decir, la dejamos solita. Me quedaría acá x igual, y para ello, este 3 que está sumando a la x, lo pasamos al otro costado a restar al 0. Entonces acá me quedaría 0 menos 3, que es menos 3. Muy bien, ahora lo mismo con el segundo factor. Lo igualamos a 0, me quedaría x más 1 igual a 0. Para despejar la incógnita x tenemos que pasar este 1 que está sumando al otro costado a restar, al 0. Entonces me quedaría x igual a menos 1. Estos son los valores, ¿sí? Estos son los valores que hacen que las expresiones correspondientes sean equivalentes a 0. En este caso que esta expresión sea equivalente a 0, esta menos 3 más 3, 0. Y en este caso que menos 1 haga que esta expresión sea igual a 0. Menos 1 más 1 es igual a 0. Muy bien. Y ya tenemos las respuestas, ¿sí?, para esta ecuación, ¿sí? Entonces, tenemos como respuesta x igual a menos 3 y x igual a menos 1. Y esto que acabamos de encontrar como respuestas también van a ser los puntos de corte, ¿sí?, de la parábola con el eje x o el eje de las abscisas. Muy bien. Entonces voy a borrar todo esto. Esto no, porque eso es fundamental para hacer la gráfica. Entonces eso no lo voy a borrar.
Muy bien. Entonces, ya tenemos 4 datos. Acá borré uno, ¿sí? Acá borré uno. Acá había un numerito que era y igual a 6, ¿sí? El punto de corte en el eje de las ordenadas. Muy bien, entonces ya tenemos 4 datos. Ya con esos datos ya podemos graficar la parábola. Entonces vamos a colocar acá el plano cartesiano para hacer el gráfico de esta función cuadrática. Bien, acá ya les plasmé el plano cartesiano. Vamos a pasar pues a graficar esta función cuadrática con los datos y características que encontramos pues de la gráfica. Muy bien. Entonces vamos a ubicar el vértice primero. Bien, entonces tenemos vértice en el punto menos 2, menos 2. Ubicamos menos 2, menos 2. Por acá estaría nuestro vértice. Entonces podemos colocar acá la V. Acá colocamos V de vértice. Bien, ahora vamos a colocar estos puntos, ¿sí? El punto, vamos a colocar este punto, el punto de corte de la gráfica en Y, que es Y igual a 6. Y igual a 6 sería por aquí, es este punto. Bien, ahora vamos a colocar los puntos de corte de la gráfica con el eje X. Estos son los puntos. El menos 3, en el menos 3,0 por acá. Y en X igual a menos 1, es decir, menos 1,0 por aquí. Ya colocamos los puntos donde la gráfica va a chocar con el eje X. Ahora lo que vamos a hacer es trazar nuestra gráfica. Bien, y aquí tenemos el gráfico de la parábola que le corresponde esta función cuadrática. Muy bien, entonces acá resalté la línea de la parábola, pues más para que ustedes puedan verla mucho mejor. Y también resalté los puntos donde la parábola tiene intersección con el eje X, el vértice y el punto donde la parábola va a intersecar, ¿sí?, con el eje Y. Bien, ahora vamos a hallar el dominio y el rango con ayuda de la gráfica de esta función cuadrática. Entonces, el dominio va a ser igual a... Entonces, para encontrar el dominio, lo que hacemos es, como les dije en este video, si necesitan refuerzo en dominio y rango, acá lo pueden ver. De igual forma, en este video lo vamos a reforzar ese tema de dominio y rango. Bien, entonces para encontrar el dominio vemos los X, vamos a ver el eje X, ¿sí? Vamos a ver el eje X. Entonces vemos los X que están bajo el cubierto, ¿sí?, de alguna u otra forma de la gráfica. Entonces la gráfica acá esta línea se va a seguir prolongando, es una recta. Entonces todos estos puntos, ¿sí?, si el dominio siempre es mirando con respecto al eje X. Entonces estas abscisas y estas X van a estar de alguna u otra forma bajo el cubierto de la gráfica. Bien, estos números que están acá, estas X, ¿sí?, también van a estar bajo el cubierto de la gráfica de alguna otra forma, por acá, ¿sí? Ahora, estas X, ¿sí?, estos números que están acá en el eje X, también van a estar bajo el cubierto de la gráfica, ¿sí? Acá podemos apreciar, están bajo el cubierto de la gráfica. Muy bien, entonces tenemos que el dominio va a pertenecer a los reales, o también podemos escribir el dominio como el que va a pertenecer al intervalo que va desde menos infinito, ¿sí?, acá es menos infinito, hasta infinito, ¿sí? Siempre se coge primero el negativo, después el positivo, o izquierda a derecha. Bien, ahora vamos a determinar el rango. Acá coloco rango, va a ser igual a... Para el rango necesitamos ver los valores de Y que están bajo el cubierto de una u otra forma de la gráfica. Entonces vemos el eje Y más precisamente los números que están bajo el cubierto de la gráfica pertenecientes al eje Y.
Entonces, acá podemos apreciar estos números, ¿sí?, pertenecientes al eje Y, que están bajo el cubierto de la gráfica. Bien, acá también están bajo el cubierto de la gráfica. Estos números, acá seguimos, están bajo el cubierto de la gráfica. Acá también. Y esta línea se va a seguir prolongando, entonces acá también de otra forma va a estar bajo el cubierto de la gráfica. Bien, entonces acá colocamos que el rango van a ser esos valores que estuvieron bajo el cubierto de la gráfica de alguna u otra forma. Entonces el rango va a ser el intervalo perteneciente a -2, ¿sí? Acá era cerrado, cogiendo ese extremo -2 porque acá había un punto. Entonces ese punto, pues, que es el vértice, va a cubrir al -2, ¿sí? Bien, entonces sigamos. Entonces va desde -2 cogiendo ese extremo hasta infinito. Recordemos que los infinitos siempre van con paréntesis. Bien, y de esa manera hemos acabado.